Pocos días después de Midway, los australianos informaron al general MacArthur que los japoneses estaban listos para avanzar. En vista de la victoria de Midway, MacArthur sugirió que los aliados lanzaran un ataque preventivo en la zona de Nueva Bretaña-Nueva Irlanda y, posteriormente, un asalto a Rabaul, la principal base naval y aérea japonesa en la zona. Con 2 portaaviones, 1000 aviones y una división anfibia, MacArthur obligaría a los japoneses a retroceder a Truk. El 12 de junio, el general Marshall presentó el plan MacArthur al almirante King, con algunas modificaciones. Quería 3 portaaviones en lugar de 2, y una división de infantería de marina y 3 divisiones del ejército para los asaltos. El almirante King se opuso a la idea porque pondría a MacArthur al mando del combate. Las otras razones de King eran adicionales. Los portaaviones estarían expuestos a ataques terrestres y no contarían con suficiente protección. Resultó que la Armada tuvo que lidiar con ambos problemas tácticos en Guadalcanal. King ideó su propio plan. Una ofensiva desde las Nuevas Hébridas con fuerzas bajo el mando de la Armada. MacArthur se oponía a que sus fuerzas del ejército sirvieran bajo el mando de la Armada, pero nadie podía negar la necesidad de detener a los japoneses antes de que tomaran Nueva Guinea y estuvieran listos para atacar Australia. El problema para el Estado Mayor Conjunto era quién comandaría la operación. Asignaron al almirante King la fase 1 como tarea principal, tomar las islas Santa Cruz, Tulayi y las posiciones adyacentes. Guadalcanal era solo un punto en el mapa sin valor táctico ni estratégico conocido. Ni siquiera merecía un nombre en este plan del Estado Mayor Conjunto. El general MacArthur recibió una oferta. Tras la fase 1, debía tomar el control y eliminar a los japoneses en el resto de las islas Salomón, Rabaul y Nueva Guinea. El almirante King obtuvo su aprobación porque el Estado Mayor Conjunto reconoció que King ya había planeado una línea de defensa en el Pacífico para proteger a Australia, y su plan requeriría relativamente menos fuerza que el de MacArthur. Miles de tropas se entrenaban en Nueva Caledonia, y King había persuadido al general Arnold para que enviara allí varios escuadrones de aviones de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Había reforzado Samoa y Efate en las Nuevas Hébridas y planeaba establecer una base en Tonga. El almirante Wilson Brown, cuya indecisión durante la crisis de la isla Wake había irritado a King, fue asignado a una unidad recién creada llamada Comando de Entrenamiento Anfibio. En San Diego, él y el mayor general de infantería de Marina Holland Smith recibieron instrucciones de desarrollar nuevas técnicas para la guerra en islas. El contraalmirante Richmond Kelly Turner, jefe de planes de King, sugirió que el primer esfuerzo debía ser mantener la línea en el Pacífico Sur mientras se entrenaban las fuerzas anfibias. La segunda etapa sería una ofensiva combinada de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, a través de las Islas Salomón, hasta el archipiélago de Bismarck y las islas del Almirantazgo. La tercera etapa implicaría la toma de las Islas Carolinas y Marshall, y la cuarta etapa llevaría a los aliados a las Indias Orientales Neerlandesas o a las Filipinas. El almirante King aprobó este plan. Era justo lo que él mismo imaginaba, y dispuso que el vicealmirante Robert L. Gormley, quien servía como observador naval en Londres, encabezara el comando del Pacífico Sur. King destacó al contraalmirante Turner de la División de Planes y le indicó que se preparara para asumir el mando de la operación anfibia. Todo esto se llevó a cabo incluso antes del asalto japonés a Puerto Moresby y Tulagi. El vicealmirante Gormley partió de Washington el 1 de mayo. Asumiría el mando de la Fuerza del Pacífico Sur el 19 de junio, pero primero debía ir a Pearl Harbor para informar al almirante Nimitz, quien sería su superior directo. Para cuando Gormley llegó a Pearl Harbor, la ofensiva japonesa ya estaba comenzando en el Pacífico Sur. El 22 de mayo, un avión del ejército avistó un avión japonés de reconocimiento fotográfico tomando fotos de Guadalcanal. La inteligencia del ejército sugirió que los japoneses se preparaban para construir un aeródromo allí. El 25 de junio, la inteligencia del ejército informó que la hierba en la llanura central de la isla había sido quemada y que se habían instalado tiendas de campaña en la zona. Se estaba construyendo un muelle en Lunga. 6 días después, un observador costero australiano en Guadalcanal informó que la construcción de un aeródromo solo estaba a la espera de la llegada de las unidades de construcción japonesas.
Incluso conocía los nombres, las 11A y 13UA Fuerzas Pioneras, que eran el equivalente a las unidades de radiocomunicaciones estadounidenses. Esta información fue confirmada en una interceptación de radio realizada por los oficiales de inteligencia de Nimitz en Pearl Harbor. El grupo de inteligencia por radio de la Flota del Pacífico, que había descifrado partes del código naval japonés, captó un mensaje que indicaba que las fuerzas pioneras 11A y 13A llegarían a su destino el 4 de julio, y la inteligencia de la flota ató cabos. Casualmente, el almirante Turner visitaba Pearl Harbor ese día, camino a los preparativos del desembarco anfibio en algún lugar del Pacífico Sur. Cuando el almirante Nimitz recibió el informe de inteligencia por radio, Turner supo a dónde se dirigía. No podía ser otro lugar que las Islas Salomón. 2 semanas después, Turner estaba en Wellington, donde embarcó en su buque insignia, el USS Macaulay, el antiguo buque de pasajeros de Grace Line, el Santa Bárbara. Su tarea consistía en entrenar a toda una fuerza de tarea anfibia en un mes. Mientras Turner comenzaba a mover barcos y hombres, el almirante Gormley se dirigía a Melbourne para reunirse con el general MacArthur. Gormley abandonó Nueva Zelanda con la cabeza llena de pensamientos sombríos sobre la insensatez de intentar organizar una operación anfibia cuando nadie sabía cómo hacerlo. MacArthur, quien tenía sus propias razones para desagradar el plan, estuvo totalmente de acuerdo con él. También coincidieron en que, con los aviones disponibles, no podían garantizar una cobertura aérea suficiente para el desembarco. Después de todo, esta reunión tuvo lugar el 18 de julio y los desembarcos debían realizarse en 3 semanas. Enviaron un despacho a Washington recomendando aplazar la operación, pero King no quedó satisfecho con el mensaje. King le había dicho a su nuevo comandante que le estaba encomendando una tarea difícil y que no podría proporcionarle las herramientas adecuadas hasta quizás el otoño. La respuesta fue no. La invasión procedería según lo planeado. Gormley había salido de Washington convencido de que Estados Unidos no estaba preparado para una acción agresiva en el Pacífico Sur. Su pesimismo aumentó cuando intentó, sin éxito, enviar de inmediato buques de guerra y otras unidades a Nueva Zelanda. Desde el principio, el plan de invasión de Guadalcanal se caracterizó por fallos de inteligencia. Todos los mandos implicados sabían que una operación estaba en ciernes, especialmente después del 10 de julio, cuando el almirante Nimitz envió sus órdenes de operación al almirante Gormley. La principal base aérea japonesa estaba ubicada en Rabaul. Los aviones procedentes de esos campos podían hacer escala en Guadalcanal, reabastecerse y luego bombardear Australia. No cabía duda de que podían asestar un golpe mortal a la concentración de tropas aliadas. Pero el 10 de julio, el informe de los servicios de inteligencia aliados que llegó a King contenía solo un comentario superficial sobre la construcción de un aeródromo en Guadalcanal y pocos días después, otro informe situaba el aeródromo en el lado equivocado de la isla. A finales de julio, los japoneses habían completado el aeródromo, y de vuelta en el cuartel general de la flota combinada en Japón, el almirante Yamamoto ordenó que la primera misión programada partiera de Rabaul el 14 de agosto. Como comandante de la Operación General de Estados Unidos, el almirante Gormley intentó desesperadamente conseguir más ayuda, construir bases avanzadas y traer más aviones, pero por todas partes se enteraba de la veracidad de la afirmación del almirante King de que no podría proporcionarle a Gormley las herramientas adecuadas. Los suministros de las fuerzas de invasión, por ejemplo, se cargaban de forma desordenada a bordo de los transportes. En Auckland había suficientes muelles para que los barcos pudieran descargarse y recargarse con suministros según su destino. En cambio, los barcos fueron enviados a Noumea, que carecía de tales instalaciones. El almirante King tenía al menos una idea general de las dificultades, pero no había tiempo para demoras. King sabía mejor que ninguno de sus subordinados la absoluta necesidad de detener a los japoneses antes de que llegaran a Australia. El cronograma se mantuvo. A finales de julio, la ofensiva estaba en marcha y 17.000 marines se trasladaban en buques de transporte de tropas desde California, Pearl Harbor, Noumea y Samoa. El almirante Gormley estaba demasiado ocupado para celebrar una conferencia con sus comandantes, pero el 28 de julio,
el almirante Frank Jack Fletcher, quien se suponía estaba al mando táctico, convocó una reunión a bordo de su buque insignia, el portaaviones Saratoga. Por primera vez, los comandantes de las unidades tácticas se reunieron para hablar sobre la invasión, y el almirante Fletcher debía protegerla con su fuerza de tarea. El almirante Turner debía entregar las tropas del general de infantería de marina Alexander Vandegrift. Una vez que los marines tomaran la isla, se traerían tropas de guarnición. Pero esta operación se convocó con tanta prisa que nadie había previsto mantener tropas en reserva. No había más hombres disponibles en el Pacífico Sur. La reunión en el Saratoga no fue muy afortunada. Fletcher comenzó anunciando que protegería los desembarcos en Guadalcanal solo durante 2 días. Insistió, y el personal de Gormley en la reunión coincidió en que no se debía arriesgar a los portaaviones. Fletcher era receloso porque había perdido el Lexington en el Mar del Coral y el Yorktown en Midway. Su razonamiento se limitó a eso. De hecho, Fletcher declaró en la reunión que toda la operación había sido disparatada, precipitada y condenada al fracaso. El almirante Turner, quien tenía una mejor idea del panorama militar mundial que cualquier otro hombre en la cabina ese día, reprendió a su superior. No tenía sentido ese tipo de discusión, dijo, y se había tomado la decisión de arriesgarlo todo. Era su trabajo cumplir órdenes. Fletcher debería haberlo sabido. Después del Mar del Coral, el almirante King estaba tan disgustado con la constante evasión de Fletcher que insistió en que el almirante Nimitz averiguara el estado de su espíritu de lucha. Nimitz era un hombre amable y apreciaba a Fletcher. Le había dado una charla motivadora al comandante del portaaviones, y luego, cuando se ganó la batalla de Midway, Fletcher, quien estaba al mando allí, no podía ser criticado. Pero en vísperas de la primera operación ofensiva estadounidense, advertir a las tropas y a los hombres de los buques de apoyo que los abandonaría en 48 horas fue un comienzo desfavorable. El ensayo para la invasión de Guadalcanal se realizó el 28 de julio y duró 3 días.